Bueno, hoy les voy a hablar sobre cómo hablar un poco mejor. Imagínate, si te molestó ese comienzo, ¿cómo sería todo un discurso así? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen ditache, gente hermosa. Bienvenidas a un nuevo episodio de La Vida y el Dinero. Un podcast donde hablamos sobre distintas maneras de administrar nuestro dinero y recursos para poder cumplir con cada uno de nuestros objetivos. Lo hacemos a través de tips, historias, consejos, invitados, invitadas, todo con el propósito de ser cada día un poco más felices. Y hoy, como les adelanté al comienzo, vamos a hablar de algo que le pasa a muchísimas personas, que son las muletillas. Estos palabras o sonidos que aparecen para interrumpir un discurso y que están mucho más presentes de lo que creemos y de lo que nos gustaría. Pero, ¿qué son las muletillas? Son esas palabras o sonidos o vocales que utilizamos para rellenar esos espacios donde deberíamos estar pensando. Hay muchas, hay algunas muy conocidas, como el que don Diego Armando Maradona lo hizo muy conocido, lo hizo muy famoso. El bueno, nada, eso, tipo, o sea, digamos, me siguen, ¿me entendés? Hay un montón de muletillas que el problema no es la palabra o el sonido. El problema es cuando se hace de manera repetitiva y se usa de forma constante. Porque eso genera un ruido, genera fallas en la comunicación. Y nosotros, cuando comunicamos, normalmente queremos influir, queremos convencer, queremos hacer que nuestro jefe nos dé un aumento, queremos hacer que ese prospecto nos compre, queremos hacer que nuestra pareja coincida en el lugar donde queremos ir de vacaciones. Queremos lograr cosas. Y para lograr esas cosas tenemos que tener una comunicación efectiva. ¿Y cómo hacemos para tener una comunicación efectiva? Una de esas cosas es hablando con más claridad y con menos ruidos. Las muletillas aparecen básicamente porque nuestro cerebro necesita tiempo para pensar, para saber qué es lo que sigue. Incluso cuando tenemos algo preparado. Son una forma básicamente de reducir la incomodidad, de ponernos a pensar cuáles son las cosas que siguen y de evitar esos silencios que para muchos son incómodos, pero que son necesarios. Porque en algún momento, sí, cuando éramos chicos y la maestra nos preguntaba, Mataco, ¿cuánto es 7 por 8? Y yo estaba, 7 por 8 es 7, 7 por 1, 7 por 2, ya le digo, 7 por 8, 51, 52, 56, 56, 56. Tal vez en ese momento, a los 12 años, sí, te servía. Pero hoy, para una comunicación efectiva, no te sirven más las muletillas. Y la idea es empezar a darnos cuenta. Y el primer paso justamente es reconocerlas. Mucha gente sabe cuáles son las muletillas que tiene y mucha gente no tiene ni idea de cuáles son las muletillas que tiene. Y lo sé porque trabajo mucho con personas uno a uno, ayudándolos de la parte de oratoria, en cómo ser más efectivo para sus comunicaciones. Coacheo a varios oradores TEDx, brindo bastante apoyo en ese sentido desde la comunicación. Y la gente, la realidad es que muchos no saben cuáles son las muletillas o dicen sí, yo tengo algunos y después cuando hablan les digo, ¿y te diste cuenta que también hay varios buenos? ¿O varios nada? ¿O varios, entendés? Y eso es ruido. Yo me acuerdo en la escuela tenía a un profesor que tenía la muletilla de ¿me siguen? Y cuando nos dimos cuenta de esa muletilla, con mi compañero anotábamos
cuántas veces decía me siguen por clase. Y después comparábamos a ver si coincidíamos en la cantidad de veces que decía me siguen. Y era un juego que obviamente ese juego nos despistaba del contenido que le estaba haciendo, que le estaba ofreciendo, que él dictaba. ¿Por qué? Porque había un ruido en su comunicación. Un ruido repetitivo. Un ruido que se puede evitar. ¿Y cómo lo evitamos? Uno de los pasos y una de las herramientas prácticas para evitar las muletillas es, una vez que las reconocemos, grabarte. Si no las sabes reconocer, bueno, grabate y ahí vas a empezar a escuchar cuáles son esas muletillas que tenés. Y vas a darte cuenta también en qué momento las sueles decir. Otra forma también de empezar a darte cuenta de las muletillas y después evitarlas es hacerlo con alguien, que alguien te escuche. El pedirle a una persona, a alguien de confianza, que cuando vos vas a presentar, armate tal vez algún discurso o una presentación que tengas que dar y decísela a esa persona. Y que te escuche no por el contenido, sino por cómo lo decís. Y ahí esa persona seguramente va a darse cuenta de cuál palabra aparece más, cuál repetís que no te das cuenta. Entonces, de esa manera vas a empezar a notarlas. Y una vez que las notamos, vamos a buscar eliminarlas. ¿Cómo las eliminamos? Reemplazándolas por silencio. Y es que estos silencios que yo hago a lo largo de todo este episodio son silencios que tranquilamente podría estar reemplazados por y yo podría decirte la importancia que es para vos si vas a dar alguna charla o dar alguna presentación en la facultad, que puedas pensar lo que vas a decir y que puedas darte cuenta de cómo influye la comunicación y tus palabras. Y yo sé que vos te diste cuenta que parecía hasta absurdo lo que yo venía diciendo y cómo lo venía diciendo en los últimos segundos. Pero te aseguro que hay un montón de personas que hablan así que no se dan cuenta. Y ahí lo que tenemos que hacer es amigarnos con las pausas. Los silencios son necesarios, no solo para nosotros como persona que está exponiendo, sino para quien está escuchando, para que pueda asimilar todo ese contenido. Porque si no, no va a poder absorber lo que nosotros le estamos diciendo. Y fíjense, tal vez en un ejemplo simple, si yo les digo, bueno, lo importante es que los sueldos aumentaron. No es lo mismo a que yo te lo diga, lo importante es que los sueldos aumentaron. Es mucho más efectivo cuando hay pausas. Es mucho más claro cuando hay silencios. Y eso es lo que tenemos que hacer para atacar las muletillas. Es verdad que puede aparecer alguna muletilla, igualmente, tal vez alguna que se reemplaza por otra. No tiene que ser perfecto. No es que tiene que desaparecer completamente de tu comunicación cualquier muletilla, y el día que aparezca una muletilla te tenés que fragelar diciendo no puede ser, hice una muletilla. No va a suceder eso, no tiene que suceder eso. Tiene que ser algo real, tiene que ser algo que a vos te permita hablar con cierta fluidez, que no suene robótico, y que a la vez vos puedas darte ese tiempo para pensar y puedas transmitir un mensaje con claridad. Y empezar a darte cuenta es la manera en que vas a empezar a mejorar tu oratoria, eliminar tus muletillas. Práctica, obviamente, clave para todo este proceso, para que puedas ejercitar, para que puedas mejorar cómo te comunicas y darte cuenta de que en sí quitarle las muletillas
a tu comunicación, le va a dar más fuerza a lo que vos decís. Yo no escuché a nadie quejarse de que Mataco se comunica sin muletillas. ¡Qué asco! Mataco me habla sin E. ¡Ay, no, qué feo! Pero sí, muchas veces pasa de que las personas que escuchás y que de repente comunica con un E, o alguna muletilla, a algunos no le termina de convencer y ni siquiera saben por qué. Porque no reconocen que ese ruido que no le terminó de cerrar son muletillas que están de manera constante en la comunicación. Así que date cuenta que la pausa va a transmitir mucho más seguridad que los E. Y que un mensaje que te transmite con seguridad es un mensaje que llega muchísimo más. Y si este episodio te gustó, te llamó la atención, te sirvió incluso para repensar cómo te comunicas, bienvenido sea que se lo compartas a aquel amigo, amiga que también sabes que le va a servir, o que por lo menos lo comentes, likees. Si no likeaste el podcast, podés ir a la parte de las estrellitas y likearlo. Si estás escuchándolo en Spotify, podés ir a dar seguir si estás en YouTube, o comentar para que esto haga para que esto aparezca. Para que esto haga más ruido y demás, pero la idea no es que haga ruido. Entonces, para que esto aparezca en más lugares, más perfiles, en más portadas de personas como vos que quieren mejorar su comunicación, para mejorar sus resultados, para generar más, para ser un poco más felices, bienvenido sea tu comentario y se agradece de corazón. Mi nombre es Mataco Iglesias y nos estamos viendo, hablando, escuchando la semana que viene en un nuevo episodio de La Vida y el Dinero. Chau, chau. Invertir, abrir un nuevo juego. Todo comienza en la vida y el dinero.